En una época donde el mundo aún resonaba en la memoria colectiva, un susurro de misterio comenzó a tejerse en el tapiz de la normalidad. La Tierra, ese escenario de rutinas y certezas, se encontraba al borde de la incertidumbre, marcada por una serie de avistamientos extraños que desafiaban la comprensión humana. Luces y sombras bailaban en el cielo, un espectáculo que se repetía en distintos rincones del mundo, deslizando una cortina de asombro sobre la mirada de los escépticos y los creyentes por igual. Estos fenómenos celestiales, elusivos e incomprensibles, se convirtieron en el centro de los debates, en el torbellino de las redes sociales. Conversaciones y teorías fluían libremente, mencionando posibilidades desde drones secretos hasta visitantes de galaxias lejanas. Cada avistamiento, cada imagen borrosa y cada relato de testigos añadía más preguntas a un enigma que parecía crecer con cada intento de explicación. Y mientras tanto, los cielos se llenaban de susurros y ecos, de un movimiento que se desvanecía tan rápido como aparecía. La certeza de lo que se veía era siempre elusiva, dejando tras de sí un rastro de intriga y una tensión que se entrelazaba con la realidad cotidiana. Era como si el propio cielo guardara secretos, revelando su presencia solo para sumergirse nuevamente en el misterio del cosmos. Pero entonces, como si la naturaleza o los mismos objetos hubieran captado el interés humano, los cielos se tranquilizaron. La ausencia de los misteriosos visitantes fue tan abrupta como su aparición. Los medios de comunicación que habían alimentado la llama de la especulación ahora se enfrentaban a un vacío de silencio. Los teóricos de la conspiración hablaban de un encubrimiento a escala global, mientras que los científicos retomaban sus búsquedas espaciales, con un renovado escepticismo. El mundo se dividió entre el alivio y la decepción, e intentó volver a la normalidad. Los gobiernos, estando al punto de la revelación o el ridículo, exhalaron colectivamente y desmantelaron sus comités de investigación. Los astrónomos regresaron a sus estrellas distantes, y los cazadores de ovnis guardaron sus cámaras, con una mezcla de nostalgia y ansiedad. Pero la quietud era engañosa. Era una calma que no traía paz, sino una tensión que se extendía sobre la realidad. La humanidad no sabía que estaba en la víspera de una perturbación más profunda, una que sacudiría los cimientos de su entendimiento y existencia. Las desapariciones comenzaron como gotas en un océano de multitudes, apenas perceptibles en el caudal de la existencia. Una anciana que no regresó de su caminata matutina, un adolescente que no se encontraba en su habitación al amanecer, un pescador cuya barca flotaba vacía, meciéndose con las olas como una cuna abandonada. Al principio se tejieron explicaciones triviales: demencia, rebelión juvenil y un accidente trágico. Pero cuando las gotas se convirtieron en riachuelos, y los riachuelos en ríos, la preocupación se convirtió en pánico. Las autoridades trataban de mantener una fachada de control, pero los patrones eran tan erráticos como las sombras al atardecer. No había discriminación en las víctimas. La desaparición se presentaba sobre cualquiera, en cualquier lugar, sin importar edad, género o estatus. Las desapariciones eran el único denominador común en esta ecuación de terror. Las teorías proliferaban. Algunos afirmaban que los ovnis habían regresado, invisibles ante nosotros, pero cosechando humanos para propósitos inescrutables. Otros, en un intento desesperado por encontrar lógica en el horror, especulaban sobre una nueva enfermedad que borraba a las personas del plano de la existencia, o sobre portales a otras dimensiones abriéndose al azar. Las ciudades se transformaron en laberintos de miedo. La gente se escondía después del atardecer. Los que se aventuraban de noche lo hacían en grupos, con sus ojos desesperados escudriñando en la oscuridad. El mundo se redujo a susurros y miradas furtivas. La sospecha se enraizó en las mentes y se volvió como una maleza venenosa. Los medios que una vez sembraron las dudas ahora difundían el terror con titulares apocalípticos. Y de esta forma, las historias de los retornados surgieron. Aquellos abducidos que habían sido devueltos por algún extraño motivo eran humanos que generaban un misterio de horror. Los informes hablaban de exámenes médicos exhaustivos,
sesiones de hipnosis que revelaban relatos de abducción y tortura que superaban la peor de las ficciones. Las redes sociales se inundaron de imágenes y videos de vigilancia de desapariciones, cada píxel examinado en busca de respuestas, cada marco congelado en un grito silencioso de ayuda. El miedo se volvió viral, infectando cada pantalla, cada conversación y cada pensamiento. En el corazón del terror estaba la incertidumbre, la más cruel de las torturas. No se sabía cuándo ni dónde se presentaría una nueva desaparición, solo que el mundo estaba siendo sembrado con las semillas de su propia destrucción. El fenómeno de los retornados se manifestó como una grotesca parodia de la esperanza. Cada reaparición era un evento misterioso, un regalo que desataba más preguntas que alivio. Los retornados no volvían como los hijos pródigos, regresaban como cáscaras atormentadas, llevando consigo fragmentos de un horror que la psique humana no estaba equipada para procesar. En la quietud de instalaciones gubernamentales y en cuartos blancos de hospitales, los expertos se reunían en torno a los retornados. Los médicos, psicólogos y especialistas en fenómenos paranormales se convertían en arqueólogos de la mente alienada, excavando delicadamente en busca de verdades, enterradas bajo capas de trauma. Cada sesión de hipnosis era una inmersión en un abismo, una búsqueda en las profundidades de la psique, marcada por la experiencia extraterrestre. Los relatos de los abducidos eran una siniestra sinfonía de similitudes, descripciones de seres con formas y texturas que desafiaban la comprensión, entornos que no obedecían las leyes de la física y procedimientos que mezclaban la cirugía con lo sobrenatural. Hablaban de salas que parecían vivas, paredes que pulsaban con un ritmo enfermizo y luces que cortaban la carne, pero también la esencia de su ser. Algunos retornados estaban marcados físicamente, cicatrices que no seguían patrones conocidos de curación, implantes de materiales no registrados en ningún espectro y alteraciones genéticas que desafiaban la biología terrestre. Otros llevaban las cicatrices en su interior, sus mentes fracturadas por la incomprensible inmensidad de lo que habían experimentado. Los estudios se volvieron más intensos y más desesperados. Los científicos, ante la sombra del miedo colectivo, intercambiaban hallazgos. Cada retornado era una pieza del rompecabezas, cada memoria un posible código para desentrañar el propósito detrás de la abducción. Y las verdades más oscuras afloraron desde las profundidades de las mentes traumatizadas. Revelaron visiones de un plan meticuloso, una estrategia extraterrestre centrada en la aniquilación. Las palabras caían como sentencias, cada una cargando el peso de un destino fatalista. No eran meras abducciones, eran los preparativos de un exterminio. El reloj resonaba en el vacío entre las estrellas. La humanidad estaba en la cuenta regresiva hacia una invasión. Con cada segundo que pasaba, era un paso más hacia el abismo. El fin se acercaba, inexorable y silencioso. Los gobiernos mantenían los detalles en secreto, temiendo desatar un pánico mayor. Pero filtraciones inevitables sembraban historias en las redes. Eran combustible para el incendio de teorías conspirativas. Se hablaba de experimentos de hibridación, de la humanidad como ganado, de acuerdos oscuros entre líderes mundiales y entidades extraterrestres. Las familias de los retornados se encontraban entre el duelo y el alivio. Reuniones llenas de lágrimas se transformaban rápidamente en sesiones de terapia de grupo, cada palabra de amor entremezclada con el temor de lo desconocido. Los retornados, por su parte, luchaban con la dualidad de su existencia, el deseo de olvidar y la responsabilidad de recordar. Y mientras los científicos buscaban respuestas y los retornados navegaban por sus realidades fracturadas, la población mundial se enfrentaba a un espejo oscuro. La posibilidad de ser abducido y posiblemente devuelto era un nuevo tipo de lotería macabra, una en la que nadie deseaba participar, pero de la cual nadie estaba exento. El miedo a la inminente amenaza sirvió para unir a la fragmentada humanidad. Las fronteras y barreras ideológicas que una vez delinearon las divisiones del mundo se desvanecieron ante la visión de un enemigo común que se cernía sobre todos. Fue en esta desesperación compartida donde la humanidad encontró la unión improvisada, una alianza que no se formó por la admiración,
sino por el mutuo terror. Líderes de naciones antiguamente enemistadas se reunían en cumbres de emergencia, intercambiando no solo apretones de mano, sino también datos clasificados y estrategias de defensa. Los esfuerzos se centraron en la consolidación de un frente unido, una red global de vigilancia y respuesta. El antiguo concepto de seguridad nacional se transformó en seguridad planetaria. Cada recurso tecnológico disponible, desde satélites espía hasta las más avanzadas instalaciones de investigación, fue destinado con un solo objetivo: prepararse para la guerra contra los invasores. Ingenieros y científicos de todas las naciones colaboraban en proyectos conjuntos, superando barreras lingüísticas y culturales, en un torbellino de innovación forzada. Las diferencias políticas eran secundarias. La supervivencia era la política de ahora. Se compartían abiertamente descubrimientos y avances. Los hilos de misiles que una vez apuntaron a otras naciones, ahora se reorientaban hacia el cielo, esperando señales de la flota extraterrestre. La población mundial, aunque aún agobiada por el miedo, encontró consuelo en esta unificación. Marchas y movimientos ciudadanos pedían acción y transparencia. Y por una vez, parecía que sus voces eran escuchadas. Se establecieron líneas directas de comunicación, se organizaron ejercicios de preparación y se promovieron campañas para mantener la moral. A medida que el siglo XXI se acercaba a su fin, la humanidad en su hora más oscura se preparó para resistir. La esperanza no residía en la negación del peligro, sino en la resolución de enfrentarlo. Unidos, los habitantes de la Tierra esperaban, vigilaban y trabajaban, sabiendo que el cielo ya no era un manto de protección, sino un campo de batalla inminente. Los cielos ahora eran el escenario de una cuenta regresiva. Los telescopios permanentemente apuntados hacia el vacío empezaron a detectar anomalías, distorsiones en el espacio, patrones de radiación desconocidos, y el más inquietante de todos, un silencio estelar que precedía a la tempestad. Eran las señales del presagio de un exterminio que parecía escriturado en las constelaciones. La respuesta humana fue tan desesperada como calculada. Los gobiernos del mundo, en una muestra sin precedentes de transparencia, no ocultaron estas observaciones a su gente. En cambio, las usaron como catalizadores para la acción colectiva. Las ciudades se transformaron en fortalezas, las calles en corredores de preparación militar. La población fue entrenada para emergencias, dotada de equipos de supervivencia, y participaban en simulacros que replicaban escenarios de invasión. En los laboratorios subterráneos, se aceleraba la creación de armas diseñadas para enfrentar la amenaza, mientras que los diplomáticos trabajaban contrarreloj para mantener la cohesión entre las naciones. Se organizaban vigilias colectivas, donde la gente se reunía para escuchar las últimas actualizaciones y ofrecer apoyo mutuo. La tensión era palpable, una mezcla de determinación y el reconocimiento de la fragilidad de la vida. Los sistemas de detección global, un tapiz de tecnología entrelazada que envolvía el planeta, comenzaron a zumbar con advertencias que se intensificaban. Y entonces llegó el clímax de la angustia colectiva. Informes de objetos masivos emergiendo detrás del Sol, ocultos previamente por su fulgor cegador. La humanidad se encontraba en la cúspide de la confrontación, con cada individuo consciente de que la batalla por la existencia estaba por comenzar. El mundo esperaba, con el aliento contenido, mientras la sombra de un futuro incierto se proyectaba sobre la civilización terrestre. La humanidad permanecía en la inquietud, sus ojos fijos en los cielos. El vórtice de la incertidumbre giraba incansablemente, con cada radar y satélite formando una cadena de vigilancia ininterrumpida. El temor se mezclaba con la esperanza, un torbellino de emociones desatado por la presencia de objetos desconocidos. Esta tensión era una constante, el aire vibraba con ella. Y cuando los sensores finalmente captaron esas formas extrañas, emergiendo como pesadillas del resplandor solar, el mundo contuvo la respiración, suspendido sobre el abismo de lo desconocido. En las últimas horas antes del encuentro previsto, el silencio se había apoderado del planeta. Las calles estaban vacías, los hogares llenos de familias reunidas en silenciosa solidaridad.
La anticipación se sentía más intensa en cada segundo. Los monitores mostraban imágenes en tiempo real de los objetos que se acercaban, aún indescifrables, pero con una presencia que desafiaba toda lógica terrenal. Nadie dormía. Los ojos del mundo estaban pegados a las pantallas, y los corazones latían al unísono, con cada actualización que se transmitía. El miedo había tejido su hilo a través de cada alma, pero no era un miedo que paralizaba, era un miedo que unía, que recordaba a cada persona el valor de cada segundo de existencia. La última transmisión mostró las siluetas oscuras contra el sol, cada vez más definidas, cada vez más amenazantes. La humanidad estaba a la espera, el aliento retenido colectivamente, en un final ambiguo que no prometía ni condena ni salvación. Solo el vasto e insondable universo observaba, indiferente a la incertidumbre de aquellos que se enfrentaban a la posibilidad de un mañana desconocido. Y de esta forma, con un final que era tanto un precipicio como una promesa, el mundo no solo se unió bajo el miedo, sino también con un grito de coraje dirigido hacia el cielo, reclamando su derecho a existir. Espero que les haya gustado este relato. De ser así, no olviden suscribirse al canal, dejar un pulgar arriba y también sus comentarios. Les agradezco mucho y hasta el próximo relato.